¿Alguna vez te has preguntado cómo los antiguos griegos dieron forma a las reglas fundamentales del espacio y la geometría? Hoy te sumergirás en el asombroso mundo de la geometría euclidiana, un sistema matemático que ha resistido al paso de los siglos. Nos remontamos a la antigua Grecia, donde el visionario matemático Euclides esculpió el camino para entender la geometría. Su obra maestra, Los Elementos, es la piedra angular de la geometría euclidiana. En Los Elementos, Euclides presentó no solo reglas geométricas, sino un sistema formal axiomático que trascendió su tiempo, defendió la base de la geometría durante siglos hasta el día de hoy. A partir de estos postulados, podemos realizar construcciones geométricas, utilizando únicamente una regla y un compás. Euclides demostró cómo construir triángulos, círculos y más. La geometría euclidiana sigue el método deductivo, donde partimos de axiomas y aplicamos lógica para derivar nuevas verdades. Cada teorema se construye sobre lo demostrado. Este sistema ha influido en campos como la arquitectura y las ciencias físicas, y su estructura rigurosa ha resistido la prueba del tiempo. En conclusión, la geometría euclidiana es más que un conjunto de reglas, es un elegante sistema axiomático que ha dado forma a nuestra comprensión del espacio y la forma. Gracias por su atención. El postulado de las paralelas de Euclides. Los elementos parten principalmente de 5 premisas. 1. Se puede trazar una recta de un punto cualquiera a otro. 2. Se puede prolongar un segmento indefinidamente, tal y como aparece en la diapositiva. 3. Se puede trazar una circunferencia partiendo de un centro y de un radio cualquiera. 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 5. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una sola recta paralela. El último postulado ha sido objeto de polémicas y su no aceptación ha generado las llamadas geometrías euclidias o curvas. Hoy veremos al científico helenístico Aristarco de Samos. Su principal campo de estudio fue la astronomía. Su obra más conocida es De los tamaños y distancia del Sol y a la Luna, y fue el primer defensor del heliocentrismo. Tras su medición del tamaño y de la distancia al Sol y a la Luna, concluyó que el diámetro del Sol era 20 veces más grande que la Luna. Fue quizá la idea de un Sol tan grande la que le indujo a pensar que el resto de cuerpos más pequeños debían orbitar a su alrededor. Aristarco se guió de los eclipses para medir la Luna. Entonces lo que averiguó fue cuánto tarda la Luna en entrar al eclipse y después cuánto tarda en salir. Entonces vio que tardaba 2,6 veces más que en entrar, y como la velocidad de la Luna es casi constante, eso significa que esta sombra es 2,6 veces el diámetro de la Luna. Para medir el Sol, lo que hizo fue ver las fases de la Luna que son creadas porque tanto vemos de la parte iluminada de la Luna. Entonces con este método puedes ver más o menos cómo se crea un triángulo rectángulo entre la Tierra, la Luna y el Sol. Pero al medir este ángulo, por desgracia, se equivocó. Erastótenes fue el responsable de la descripción y realización de los mapas de los territorios conocidos. Para representarlos, utilizó su descubrimiento sobre el tamaño y la forma de la Tierra. Otra de sus grandes aportaciones fue la división de la Tierra en 5 zonas climáticas, entre las cuales diferenciamos los polos helados. Bajo ellos se sitúan 2 zonas templadas y en el centro un cinturón tropical que bordeaba el Ecuador. Por otro lado, Erastótenes ubicó a los países y ciudades conocidas con los paralelos y los meridianos. Además, calculó la distancia aproximada entre ellos. Entre sus aportaciones se encuentra el estudio del río Nilo, afirmando que se podrían explicar las inundaciones de la parte baja del caudal por las fuertes lluvias en la cabecera. La geografía fue uno de los principales campos de estudios de Hiparco de Nicea. Este realizó significativas contribuciones a dicho campo, al dividir la Tierra en paralelos y meridianos. Además, introdujo los fundamentales conceptos de longitud y latitud, marcando un hito en la comprensión cartográfica. Asimismo, su esfuerzo por proyectar de manera fiel la esferidad terrestre
en un mapa bidimensional revela su compromiso con la precisión cartográfica. Arquímedes, el padre de la física, fue un genio científico que dejó un legado indeleble en la historia de estas disciplinas. En el campo de la física, Arquímedes es conocido por su principio de flotabilidad, que establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente igual al peso del fluido desalojado. Este principio es fundamental para entender el funcionamiento de los barcos submarinos y otros objetos flotantes. También es conocido por su principio de la palanca, que establece que la palanca es una máquina simple que puede multiplicar la fuerza aplicada. Este principio se utiliza en una gran variedad de máquinas como las grúas, los balancines y los microscopios. Las aportaciones de Arquímedes a la física y la mecánica fueron de gran importancia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Su trabajo se basaba en un profundo conocimiento de las matemáticas y la lógica, y sus teorías fueron desarrolladas con un rigor científico sin precedentes. Desde un punto de vista filosófico, las aportaciones de Arquímedes pueden interpretarse como un triunfo de la razón humana sobre la naturaleza. Su trabajo demostró que mediante el uso del pensamiento lógico y la experimentación es posible comprender y controlar los fenómenos naturales.